Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Mira la Jugada. El día de hoy les traemos el segundo episodio de esta miniserie de campeones inéditos de la UEFA Champions League. Mi querido Juan Esteban, ¿cómo está? Entonces, qué viejito. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vamos? Bueno, primero, ¿usted no se cansa de saludar siempre igual? O sea, No, yo creo pues que, porque hay porque que tener nada, un saludo parece, representativo. vea, mira, vos ya pareces un disco rayado, viejo. O sea, ya es hora de cambiar cositas, hay que, no sé, un saludo diferente una que otra vez. Mire, hagamos una cosa. Cuando usted sea el director del programa, haga lo que a usted le plazca. Pero como hoy me toca ser el director del programa, entonces, pues como usted me dice viejo, déjeme hacer la intro como a mí. Cállese ya, Eh, Sebastián. Cállate, viejo, cállate, y dale, pero pues, bueno, le estaba arranca. preguntando cómo está, querido Juan Esteban. ¿Todo bien? ¿El Bien, bien, momento para hoy, idóneo? bien. Hoy el día pues que estamos grabando este podcast fue día de Champions, grandes partidos, entonces vengo en el mood, vengo en el ánimo, contento. Viene motivado, pero bueno, extraña Sí, el día de hoy. Bueno, queridos oyentes, ustedes no van a escuchar eso este día, obviamente, pero el día que estamos haciendo esta grabación, Cristiano Ronaldo perdió contra el Porto, 2-1. Entonces no sé por qué Juan Esteban está tan contento. porque yo no soy hincha de SR7, señor. O sea, me gusta cómo juega, prefiero a Cristiano antes que Messi, pero yo no es mi ídolo, me parece un excelente jugador, pero no es mi ídolo. Entonces, pues, señor, Vea pues, yo le ok, digo, bueno, sí. listo. Entonces, Entonces está arrancar con bien este. informado, dateado para los equipos del día de hoy. Por supuesto que sí. Hoy venimos con todo el combo del 80, todo el combo Ah, bueno, de entonces, campeones inéditos del 80. Entonces, pues me imagino que como usted se cree el puta, así, cree el que manda y que yo pongo y quito y que yo no sé qué, pues que quiere arrancar. Entonces, pues, arranque a ver con qué pero sale. ¿por qué tanta tensión? Siento que desde el capítulo pasado del Real Madrid usted anda un poco tensionado, Juan Esteban, anda un poco ardido porque no le deja hablar de un jugador que usted quería hablar de Kimmich, podría ser. Pues Vamos a empezar con Kimmich. No, ya, a yo, ver, yo, no, ya no más, yo no. siento eso. Pero bueno, ya no le demos más preámbulo y ya no hablemos de esos temas, por favor, le pido que esté con el mood, que esté con Vea, yo le pido que sea objetivo. y que no estemos en una tensión tan dura entre los Ya, yo dos. le pido a usted que sea objetivo. Yo a usted no le exijo más que sea objetivo, ya. Al final de cuentas, quien edita este podcast, quien lo sube, quien hace trabajo de redes, quien prepara temas, quien hace todo soy yo. Así, trabajo de redes. Menos mal hace los trabajos de redes usted, mi querido Juan Esteban. Tranquilo, tranquilo que los resultados se van viendo solos. Sí. Eh, Arranque usted, pues, señor. bueno, después de esta intro tan larga, pienso que es la más larga que hemos tenido durante todos los programas. Comenzamos. Entonces, hablaremos primero de la edición de 1982-1983. A ver, les explico para los que no han escuchado el primer capítulo de esta miniserie. El formato de esa época de la Champions era que iba el campeón de la liga de cada país. Entonces así se conformaban unos 16 de final. Entonces iba el campeón de España, el campeón de Bélgica, el campeón de Inglaterra, bueno, y así. Exacto. Entonces, en la edición de 1983, le voy a hablar de cómo el Hamburgo llegó a la gran final, esa que iba a disputar contra la Juventus de Turín. Entonces, bueno, el Hamburgo se enfrenta en 16 de final contra el Dynamo de Berlín. Recordemos que el Dynamo de Berlín hacía parte del Berlín soviético, pues en esa época estaba la Guerra Fría, entonces estaban en el lado soviético, comunista de Berlín. Entonces se enfrentaban al Dynamo de Berlín, donde en el partido de ida quedaron 1-1 y en la vuelta ganó el Hamburgo 2-0. Ya en octavos se enfrentó al Olympiacos de Grecia. Le ganó 1-0 en la ida y en la vuelta lo aplastó ganándole 4-0. Ese 4 también me suena a un encuentro que se disputó en estos días. No sé si usted se acuerde, Juan Esteban. Un poco doloroso
los hinchas, nosotros los hinchas del Barcelona. No diga nosotros, a mí por favor no me meta en esa colada porque yo al Barcelona no le voy, en mi vida le he ido. Pero sí, ¿qué pasó ahí con el PSG que posiblemente pase? Aún no sabemos para cuando salga este podcast. Creo que lo sabremos o todavía no lo No, 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 sabremos. no. No, ellos se enfrentan el 10 de marzo. Ah, no, Esto entonces hay que todavía ver. podemos predecir. Veremos, pero yo de una vez voy diciendo que Pero cuando salga, puede que ya se haya disputado el partido entre Real Madrid y Atalanta. ¿Cuánto gran cree que partido. hagamos algo? Hagamos algo. Vamos a hacer una apuesta. Lo vamos a escuchar después de ese partido. ¿Cuánto cree que va a quedar el partido? ¿Cuál? ¿El de Real Madrid-Atalanta? Sí, ¿Dónde se juega la ida? allá en Italia. En Giuseppe Meazza. Bérgamo. Eh, Se juega en el pues, Giuseppe Meazza, ¿no? Acuérdese que el Bergamo no no tiene tiene la capacidad. la capacidad, sí. Lo mismo que pasó con Atlético Nacional en el 89 en la final. Pero no, yo creo que el Atalanta se impone un 2-1 en la ida. Eso Yo creo. digo que el Atalanta va a ganar 3-1 y va a meter gol nuestro queridísimo Luis Fernando Muriel, que salió del Deportivo Cali. Yo le tengo más fe. A mí Muriel nunca me ha gustado, ¿sabes? A mí me gusta más Duván Zapata, me parece mejor. Me Obviamente, el parece. promedio de Muriel es mejor. Muriel No no. es muy buen suplente, él entra y siempre convierte. Pero bueno, ya listo. Entonces usted dice 2-1 y yo digo 3-1. Vamos a ver quién tiene la razón. Y bueno, y sigamos. Hágale Entonces, entonces el Hamburgo ¿cómo de les... Alemania. El Hamburgo sí, entonces eliminaba al Olympiacos y después ganándole 1-0 y después 4-0, donde lo aplastó. En los cuartos se enfrentaba ya al Dinamo de Kiev, en donde el partido de ida lo ganaría 3-0 y el partido de vuelta lo perdería 2-1, pero pues por el marcador global, usted sabe, mi querido Juan Esteban, el equipo de Alemania vencía al equipo ucraniano. Ya en semis se enfrentaba a un equipo español muy bueno de la época que también durante los 90s y a finales de los 90s, inicios de los 2000, era considerado un grande del fútbol español, la Real Sociedad, en donde el partido de ida quedarían 1-1 y en la vuelta ganó el Hamburgo 2-1 para así llegar a la gran final de la Champions edición 1982-1983, en donde pues si vemos aquí las estadísticas, nada más perdió un partido contra el Dinamo de Kiev en la vuelta 2-1, el resto eh, lo ganó o lo empató 2 partidos y ganó el resto. Bueno, entonces ya en la final que se disputó el 25 de mayo de 1983 en el Estadio Olímpico de Atenas, que recordemos que en este estadio también se albergó la final del 2007. ¿Usted se acuerda de esa final del 2007? ¿Quién quedó campeón en esa edición? En la del 2007, me pone a pensar, no recuerdo muy bien. En la Creo. del 2007, a ver si termine. Ya no, ya me acordé. El AC Milan, creo que fue la última que ganó el AC Sí, Milan. exactamente, muy bien. El AC Milan le ganó la final al Liverpool porque tenían esas ganas de la revancha de lo que había pasado en Estambul en el 2005. Ganan 2-1 el encuentro, donde Filippo Inzaghi se hace una gran final y convierte 2 goles. Pero venga, ¿usted por qué, o sea, por qué haces eso, viejo? O sea, no te desvíes del tema, quedémonos en Hamburgo, sigamos con el Hamburgo y después me Bueno, cuenta su el vida si caso, quiere. estaba hablando del estadio, estaba hablando de encuentros del estadio, hay que darle daticos chimbas a los oyentes. Entonces, bueno, ya, ya después le ganó la final pues a la Juventus, pero le quiero hablar acerca de esa Juventus que se iban a enfrentar. Entonces, la Juventus de Turín, que contaba con grandes figuras como el portero Dino Zoff, el central italiano y capitán del equipo, Gaetano Schirrer. Venga, espérate. Volveme a decir el nombre del arquero, así Dino, con ese acento. Como Dinosoft. Dino Zoff. Bueno, ¿cómo lo dice usted? Pronúncielo usted, por favor. Que usted es Dinosoft.
Dinos, portugués, no es sabe italiano. hablar alemán, italiano. No, 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 son tips de políglota. Ya, nada Por más. favor, dígalo otra vez. Dinosoft. Dinosoft, filo di la gran putana, déjame hablar, por favor. Entonces, Dinosoft, y después jugaba el referente, el central y capitán de este equipo, Gaetano Esquirrea, que mi anécdota va de ese jugador, se los dejo ahí porque tiene algo un poco turbio detrás de, o sea, que alberga como este jugador, que rodea a este jugador. Entonces, ya después de esto, eh, también estaba el gran Michel Platini y el difunto y queridísimo Paolo Rossi, campeón en España 82 con la selección italiana de el Mundial en 1982. Entonces sí, ese gran jugador y delantero italiano. Pero bueno, y también le iba a comentar acerca de su técnico, Trapattoni, quien fue un gran técnico italiano, que ganó 7 ligas italianas, una Bundesliga y una Liga de Portugal, ganador de dos Copas UEFA, que hoy en día se llama Europa League, y de la Copa de Europa en 1985 con la Juventus. Bueno, y ya el Hamburgo, le voy a hablar acerca del Hamburgo, que yo sé que usted lo quiere escuchar o no, Juan Esteban. Entonces, estaba conformado por solo jugadores alemanes, excepto el delantero danés Lars Bastrup. Su capitán era Horst Hurstbeck. Espérese. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, pronuncia muy mal. Pues qué pena, no sé alemán. El que sepa alemán y que esté escuchando esto, lo siento mucho. Va a decir como, este man, ¿qué le pasa en la cabeza? Pero bueno, entonces como le comentaba, el capitán era Horst Hurstbeck, campeón de tres Bundesligas y subcampeón del mundo en 1982 cuando perdió la final contra el delantero que le comentaba Paolo Rossi. Además, este equipo había estado cerca de la gloria en 1980, donde perdió la final contra un equipo que ya habíamos hablado en el primer episodio, el Nottingham Forest, 1-0 en el Santiago Bernabéu. Entonces, bueno, ya. En el partido, ya durante el partido fue un partido un poco aburrido, con un resultado corto, pero donde se convirtió un auténtico golazo recordado en las finales de la competición europea, en donde Félix Magath, el mediocampista alemán con descendencia puertorriqueña, quien ganó 6 Bundesligas, 3 como jugador y 3 como entrenador, convirtió el gol de la victoria en el minuto 8 con un tiro lejano más o menos de unos 25 metros, 24 metros, un poquito antes del borde del área, con su zurda y lo mandó a todo el ángulo al palo izquierdo del portero, Dinosov, o bueno, como usted lo quiera nombrar. Convirtió ese auténtico golazo y la Juventus no pudo remontar el partido. Y entonces el Hamburgo se consagró campeón de la Copa de Europa edición 1982-1983. ¿Qué piensa usted, mi querido Juan Esteban, de que le haya ganado a esa gran Juventus de Turín? Vea, esa Juventus era un equipazo. La Juve siempre ha sido un equipazo y la verdad es, pues es triste ver que, pues la verdad que en estos últimos tiempos, en los tiempos que en la que nosotros vivimos, que no haya ganado ninguna. O sea, para mí la verdad la Juve y Buffon se merecen una Champions. O sea, ver esa final del 2015, la final del 2017. O sea, me ponen a pensar que el fútbol no siempre es justo, si me hago entender. Sí, es verdad. Y también recordemos que perdieron una en el 2003 contra su eterno rival, el AC Milán, por Sí, penal, también. en donde la gran estrella en la tanda de penales fue Shevchenko, quien 2 años después iba a ser el señalado cuando falló ese penal, el último penal contra el Liverpool en Estambul. Sí, que Bueno, Dudek entonces, lo para ya ahí que bonito. terminé con el Hamburgo, el siguiente equipo. Bueno,
El siguiente equipo Coméntame. es más sorprendente de lo que todo el mundo cree. ¿Usted sabía que un equipo de Rumania ganó la Champions League? Ya me iba a decir Romania. Sí, casi me equivoco como suelo hacerlo, pero pues somos humanos, Somos dicen por humanos, ahí. exacto. Esa es la excusa de siempre de La nosotros. Pero excusa bueno, perfecta, pero bueno, estoy no, hablando no, no, no me acordaba, pues si no hubiéramos hecho la investigación para estos programas, no sabría de quién me está hablando. estamos hablando del Steaua Bucarest, que en 1986 se coronó campeón de la Liga de Campeones. Entonces, vea, la edición 85-86 se disputó desde octubre del 85 hasta mayo del 86. El campeón vigente para ese entonces era la Juventus de Turín, que en el 85 logró coronarse campeón. Y además, el equipo inglés, que en ese tiempo era el Everton por haber ganado la liga, no pudo asistir al encuentro por la tragedia de Heysel, que más adelante les contaré qué fue la tragedia de Heysel y qué trajo consigo. Entonces el Steaua Bucarest en los 16avos, porque todavía se manejaba ese formato de 16avos, octavos, cuartos, semis y final. 16avos le tocó enfrentarse contra el Bechtle de Dinamarca, en donde en la ida en Dinamarca empatan a un gol y en la vuelta en Rumania el Steaua gana Contra 4 por cuál 1. equipo? El Bechtle. El Bachlen de Dinamarca. Bechtle, así es. En octavos les toca enfrentarse contra el Budapest Honvéd de Hungría, que la ida en Hungría pierden 1-0 y la vuelta la ganan 4-1 en Rumania para un global de 4-2. En los cuartos les toca enfrentarse contra el Kusisi de Finlandia, que en la ida de locales ganan 1-0 y en la vuelta en Finlandia empatan a 0 goles. En las semis es donde se enfrentan, donde yo digo al primer equipo de verdad. Se toca enfrentarse contra el Anderlecht de Bélgica. ¿Se acuerda del Anderlecht, Sebastián? Qué grandes jugadores han salido allá. No sé, Claro, el Lukaku Anderlecht lo comentamos, no me acuerdo en qué episodio fue, pero sí, empezamos a hablar del Anderlecht, en donde Vincent Kompany salió de allá, y el actualmente juega por allá. de, del Manchester City, campeón de 4 Premier Leagues. Así es. Entonces, vea, el Anderlecht que está en semifinales. En la ida en Bélgica, el Steaua pierde 1-0, pero la vuelta en Rumania ganan 3-0. Hasta que en la final, el 7 de mayo de 1986, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, se enfrentan contra el Fútbol Club Barcelona, Sebastián, contra su equipo favorito, como bien lo ha dejado claro en este podcast. Sí, señor, sí, sí. Esa fue las primeras finales creo que disputó el Barça. Porque recordemos que nada más iban los campeones de cada liga. Entonces, sí, señor. Pero ahora les sigo contando entonces. Este equipo, el equipo de Rumania, solamente contaba con jugadores de Rumania, no había ningún jugador de otro lado, ni el técnico, ni en los suplentes, o sea, nada, de nada, de nada. Y el partido, pues la verdad, fue, fue muy de trámite. No fue un partido que uno diga, oh, qué cosa tan interesante. No El, decían que ese equipo era muy antifútbol. ¿Cómo le gusta sí, un equipo cholista? algo así por el estilo. Pero ahora les sigo contando. Entonces, pues Barcelona está jugando en España, era favorito, el Barcelona era gran favorito. Además de que Barcelona fue quien derrotó a la Juventus en los cuartos de final. Y digamos que el Barcelona sí tenía un equipo que, digamos, de alguna forma era más conocido. El capitán, por ejemplo, era Bernd Schuster. Estaba también Francisco José Carrasco, Ángel Pedraza, Javier Urruti Coechea. No, Carrasco, el Lobo Carrasco, que era gran gambeteador y que es muy recordado por los hinchas del Barça Sí, en una jugada por una liga en donde él se queda aguantando el balón más o menos unos
2 o 3 minutos en la esquina, pero con una elegancia, búsquenlo si quieren, el Lobo Carrasco, quien participa en los programas del Chiringuito de Jugones en España. Así es. Entonces se enfrentan, queda 0-0 en el tiempo reglamentario, se van a la adición hasta el 120, sigue el partido 0-0, hasta que llegan a la tanda de penales. Y en la tanda de penales, el Steaua Bucarest empezaría cobrando. Mikal Maharu fallaría el primer tiro, luego llegaría José Ramón Alexanco del Barcelona y lo fallaría, luego Laszlo Poloni del Bucarest también lo fallaría, Ángel Pedraza también lo fallaría, luego llegaría Marius Lakatus y marcaría el primer gol, luego iría Pichi Alonso por parte del Barça que lo fallaría, luego iría Gabriel Balint que cobraba y marcaba el 2-0, finalmente Marcos Alonso. Obviamente no el lateral, no es el lateral del Chelsea, no un jugador de esos tiempos, que era un mediocampista, cobraría y fallaría el último tiro, declarando campeón al Steaua Bucarest en un 2-0 en los penales. Vea, no sé, la verdad a mí este Steaua nunca me convence. El Barcelona tenía muchísimas más oportunidades para ganar, pero yo no sé qué le pasó al Barcelona. O sea, eso, o sea, después de esta final, el Barcelona, como cosa rara, entraría en una crisis que fue complejo. Usted que es tan fan del Barcelona, ¿qué me puede decir acerca de tantas crisis y tantas vainas? Un equipo a punta de crisis, yo creo que no va a llegar nunca a ningún lado importante. Bueno, si usted me dice que no ha llegado a ningún lado importante, pues me parece que le está faltando al respeto al Barcelona. Primero recordemos, esto fue en 1985, 86. 86, señor. Sí, 86. Bueno, después de esto, duran creo que 2 años, un poco mal, pero ya después viene la época del Dream Team de Johan Cruyff, que en 1992 se consagran como los campeones de Europa, ahora sí, con un gol de Ronald Koeman de tiro libre en el minuto 117, si no estoy mal, en un partido que iban 2-2 contra la Sampdoria de Italia. Entonces, pues, si usted me viene a decir que no han llegado a ningún lado, es un poco ofensivo, porque además después llegó el que para muchos es el mejor equipo de la historia, ese tramo del 2009 hasta el 2012, el Barcelona de Josep Guardiola, que ganó sextete, 2 Champions, bueno, en general, ¿para qué le cuento más? Entonces, pues nada, es un equipo que ha podido y la historia ha demostrado que ha salido de estos momentos críticos, en donde en esta final, como usted comentaba, era el claro favorito para ganarla, y que fue una sorpresa gigante cuando Vea, la le cuento algo. Vea, yo le voy a contar una cosa. Con este campeonato del Bucarest, con el título, se convirtió en el primer club de Europa del Este en ser campeón del continente. Además, con eso, pues como que el impulso le sirvió y ganó 4 ligas consecutivas, 2 copas nacionales y la Supercopa Europea. Y después, en el 89, lograría jugar otra final, la final del Camp Nou ante el AC Milán, la cual pues perderían. Y pues sí, así como se lo dijo, el Barcelona pues por otro lado pues se iría en su grave crisis tanto institucional como futbolística. Eh, y en la final de la Copa del Rey sería vencido por el Zaragoza. Entonces pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ese Barcelona de ese tiempo no era el mejor, pero igual históricamente, pues bueno, puede que usted tenga razón. Entonces, bueno, ¿con qué equipo seguimos, Sebastián? Cuénteme. Bueno, ahorita vamos a hablar de un equipo que seguramente, bueno, el día de hoy, cuando es grabado este podcast, ganó en la UEFA Champions League contra la Juventus de Turín. ¿Sabe de qué equipo le estoy hablando? Por supuesto que sí, el Porto de Portugal. Gracias por la redundancia, querido Juan Esteban. Pero sí, el Porto de Portugal,
un equipo muy recordado por los colombianos, sobre todo por esa época del 2009 al 2011, en donde participaba Freddy Guarín, Radamel Falcao y James Rodríguez, que pudieron alcanzar la gloria europea, por lo menos en la Europa League, cuando le ganaron al Braga 1-0 con un gol de cabeza de Radamel Falcao. Bueno, entonces sí, le hablaré del Porto, campeón de la edición de 1987. De 1987, sí, señor. Entonces, bueno, le voy a contar así por encimita cómo llegó el Porto a esta gran final. Bueno, en 16avos se enfrentó al Rabat Ajax, un equipo y campeón de Malta en la época. ¿Usted quiere escuchar el resultado? Creo que nunca hemos hablado de un resultado tan abultado en este podcast. Dígame un, Pues dígame un resultado alto. 8-2. Gracias por recordarlo, pero no es todavía más alto, imagínense. Más. Pues yo me acuerdo que una vez el Madrid le ganó 9-0 al Granada en la 14-15, si no estoy mal. O fue más, creo que sí. Creo que fue 10-0 o 9-0, algo así. Bueno, esta fue 9-0, ganó el Porto de local contra el Rabat Ajax. Pues también aquí se evidencia que la competición europea pues no es como, no es la competición que se disputa hoy en día, pues porque jugaban los campeones de cada liga, pero no todas las ligas estaban a un nivel élite. Entonces, si el Porto le gana 9-0 en el partido de ida y en el partido de vuelta gana 1-0. Ya después le tocaría enfrentarse en octavos al Bikovice de República Checa, en donde el primer partido lo iban a perder 1-0 y en el de vuelta el Porto lo remontaría 3-0. Ya en cuartos, Porto se enfrentaría al Brøndby de Dinamarca. El primer partido lo ganarían 1-0 y en la vuelta empatarían 1-1 en semis. Se enfrentarían al Dinamo de Kiev, otra vez el equipo ucraniano aquí presente. Le ganaría 2-1 en el partido de ida y en la vuelta 1-1. Y ya con esto llegaría a la gran final, en donde se enfrentaría a un gran Bayern Múnich, que en su momento era el claro favorito para ser campeón. Mire cómo llegó el Bayern Múnich a la final. Se enfrentó en 16avos al PSV de Holanda, le ganó 2-0 y en el partido de vuelta quedó 0-0. En octavos se enfrentaría al Austria-Viena, al Viena, perdón. Entonces, el Bayern le ganaría 2-0 y ya después 1-1. En cuartos ganaría 5-0 al Anderlecht, que estábamos comentándolo ahorita, el equipo de Vincent Kompany, y después empataría 2-2. Y en la semifinal se enfrentarían, como usted dice, no, aunque el PSV también es un equipo bueno de Holanda, a uno de los equipos más importantes, que seguramente ustedes, queridos oyentes, ya escucharon el capítulo en donde estrenamos nuestra nueva sección Charlando de Fútbol, en donde hablamos del Real Madrid, ¿sí? Se enfrentaron al Real Madrid en las semifinales. El primer partido ganó 4-1 el Bayern Múnich y en el partido de vuelta el Real Madrid ganaría, pero no le alcanzaría. Ganó 1-0 en el Santiago Bernabéu. Bueno, ya con estos dos equipos que llegaron a la gran final, pues le voy a comentar, si usted quiere, cómo estaban conformados más o menos su entrenador y todos esos datos. Bueno, el Porto, su entrenador en el momento era Artur Jorge. Era un entrenador portugués, quien también fue jugador y que tiene un dato curioso. Como jugador ganó 4 ligas de Portugal y 2 copas de Portugal. Y todos esos torneos los ganó con el Benfica. Entonces los ganó con el Benfica y aquí también ganaría una liga de Francia con el Paris Saint-Germain, pero esto ya como entrenador. Ganaría una liga de Francia, 3 ligas de Portugal y 2 copas de Portugal. Todos los títulos que le acabo de mencionar los ganaba con el Porto, excepto la liga francesa que ganó con el Paris Saint-Germain.
Bueno, el equipo estaba conformado por 8 portugueses y un arquero polaco, Józef Minrakic, quien actualmente es entrenador de porteros de la selección polaca sub-21, para que sepa. Sí, a lo mejor no es la mejor pronunciación del mundo, pero sí. A ver, por favor, dígamelo usted. Józef Milnavik. No, prefiero escucharlo, usted me da mucha risa. Ver cómo lo intenta. Ay, pobrecito. Siga, siga. Bueno, el central brasileño, contaban con un central brasileño, Celizo, y el delantero Ravan Madjer, quien iba a ser también una estrella en este partido, el argelino. También estaba el capitán Joao Pinto, referente de la institución del Porto, y el recordado delantero, creo que usted lo habrá escuchado, es historia del Atlético de Madrid, Paulo Futre, como le comentaba, ídolo del Atlético de Madrid. También se podría decir que el del Porto, pero tuvo ahí un rifirrafe cuando en 1993 jugó para el Benfica. Bueno, el entrenador, ya hablemos del Bayern Múnich, el equipo bávaro. El entrenador alemán era Udo Lattek, quien ganó 8 Bundesligas, 6 con el Bayern y 2 con el Borussia Mönchengladbach, 3 Copas de Alemania y una Champions en 1974 con el Bayern Múnich. También, además, ganó una Copa de la UEFA, que pues hoy en día se llama Europa League, en 1979 con el Borussia Mönchengladbach, y una Recopa de Europa también, pero con el Barcelona en 1982. Todo el equipo era alemán, menos el portero belga, Jean-Marc Pifiat. Se destacaban en la defensa Hans Pufgler, quien era un jugador e ingeniero de acero en estructuras. O sea, eso es curioso. Yo nada más, por ejemplo, de jugadores así que tengan una profesión marcada, Giorgio Chiellini, que es administrador de empresas, no conozco algún otro en este momento que tenga otra profesión Yo importante. sí, yo sí. ¿Cuál? Este muchacho, el que jugaba en Millonarios, John Duque, él es No, ingeniero sí, John Duque. industrial. Es ingeniero industrial. Él incluso dejó el fútbol como por 2 años para poder graduarse. Y además de eso, pues ya un poquito más. Haldorsson, el arquero de la selección de Islandia, es odontólogo de profesión. Entonces, pues, que unos daticos que uno sabe. A ver, pues, mire, para eso lo tengo aquí al lado mío, para que me complemente. Entonces, ya otro gran jugador que conformaba el medio del campo en este equipo era el vigente campeón del sextete, el actual técnico del Bayern Múnich, Hans Flick. Si sabe a quién le estoy hablando, ¿no? Se Entonces, debe decir el señor, el ídolo, el maestro Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick, sí, pues el gran técnico alemán, quien entró de interino en el 2019, sí, para reemplazar a Niko Kovac, y al final terminó arrasando con todo. Entonces estaba Flick como mediocampista, y también este nombre le va a sonar, Lothar Matthäus, como le quiera decir, quien ganó 7 Bundesligas, 3 Copas de Alemania, una Serie A con el Inter de Milán, una Euro y el Mundial de 1990 contra Argentina. Pues era un gran equipo, ¿no? El Bayern Múnich, como usted escucha. Piénselo, piénselo muy bien y dígame cuándo el Bayern München no ha sido un gran equipo. Eso es cierto, pero tuvo una época más o menos entre el 2010 y 2012 bastante complicada, en donde el Dortmund ganaba la liga alemana y ellos quedaban eliminados de la Champions y perdían, me acuerdo mucho, en el 2012 la final contra el Bayern Múnich en su estadio,
el Allianz Contra el Arena. Chelsea, contra el Chelsea. Contra el Chelsea, sí, pero no fue mucho tiempo, fueron nada más 2 años, igual tenían un gran equipo, ahí Ribery, Robben y todos, pero no jugaban bien al fútbol. Bueno, la final se iba a disputar, fíjese usted, el día de mi cumpleaños, el 27 de mayo de 1987. Vea, nadie le va a mandar regalos por decir Eh, el día de mi cumpleaños, ni lo van a felicitar, es o sea, un dato, es olvídese, un dato curioso, olvídese, ¿quién sabe? olvídate, pero sí. Bueno, se iba a disputar el partido en el estadio Praterstadium de Viena, que albergaría más o menos unos 55.000 personas. Entonces el partido comenzaba y en el minuto 24 hace un saque de banda el defensa número 3 Norbert Eder del Bayern Múnich, cabecea el capitán del Porto, Pinto, intentando despejar el balón, y el delantero alemán Ludwig Koch, el delantero alemán de Palomita, marcaba el 1-0. eh, Se lo metía al palo de la mano izquierda del arquero polaco. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 79, después de un pase dentro del área, el argelino, como le había comentado, Rabah Magder, de tacón marcaba el 1-1, un gran gol de taquito, búsquenlo, goles de la final de la Champions edición 1987, muy bonito gol de tacón, y bueno, ya después estaban con todo el ánimo posible el equipo del Porto, y una gran jugada de Rabah en el minuto 81 por la banda izquierda, manda un centro en donde el jugador Juari, el brasileño, quien había entrado en el partido en el minuto 46, alcanzaba a empujar el balón y sentenciaba el partido y consagraba al Porto como el segundo equipo portugués en convertirse en campeón de la Copa de Europa. Y por primera vez en su historia, posteriormente ganaría la segunda en el 2004 con José Mourinho. ¿Qué tal le parece, Juan Esteban? Me parece que son más entretenidas que las suyas, ¿no? Sí, es que, o sea, la verdad, bueno, con el equipo que vengo, o sea, sí, digamos, la trama, o sea, el camino a la final es más interesante que el camino del Steaua a Bucarest, pero igual yo llego a mis finales son 0-0 y se definen por penales y son penales que terminan siendo una basura, o sea, perdón, pero terminan siendo unas malas finales, aunque le tengo un dato y un gran dato. Dado que mi siguiente campeón es un equipo holandés, el PSV, el gran equipo, yo creo que es necesario mencionar que fue el tercer equipo en la historia en ganar un triplete. Recordemos, el primero fue el Celtic de Glasgow, que fue el primer equipo que mencionamos en esta miniserie. Luego llegó el Ajax con Stefan Kovacs, un técnico de Rumania. Y el tercero fue el PSV con Guus Hiddink, que era el técnico de ese entonces. Y además le cuento aquí un datico, pues, de esos que valen la pena escuchar. Hay un triple empate de las nacionalidades de los técnicos campeones del triplete. Por el lado de Escocia está pues Jock Stein, que lo ganó con el Celtic, y adivina quién, el típico, el clásico, el maestro del fútbol, Sir Alex Ferguson. Por En parte de el España, 90 y... ¿Qué año fue? 99, que le 99, ganaron sí. la final de la En Champions el Camp Nou. Sí, sí, sí. al Bayern. Que remontaron Luego, tres por el 2. lado de los españoles, por el lado de los españoles hay dos. José Guardiola, el gran Pep, y Luis Josep Enrique. Guardiola. Yo dije José, bueno, sí, perdón, qué pena. Y Josep Guardiola y Luis en el Enrique. ¿Y los 2015 dos Luis con qué equipo fue, Enrique perdón? con el Bayern München, el Barcelona. Con el Barcelona Perdón. 2009 y No, no. 2015. Sí, pero es Luis que aquí Enrique con vendría la el siguiente. MSN y el otro, pues el mejor equipo de la historia. Y aquí viene el siguiente, que sería Jupp Heynckes, que la ganaría en el 2013 con el Bayern. Y recientemente Hans-Dieter Flick con el Bayern en el 2020. Pues bueno, 2020, 2021. Recordemos que ahí falta, pues yo sé Mourinho, pero pues ningún otro portugués ha ganado el triplete. ¿Quién? Exactamente. Y pues también, En el digamos, 2010 con el Inter de Milán. ganó, ajá, exactamente. Pero sí.
Entonces, pues un datico ahí. Entonces, bueno, les cuento. La temporada 87-88 se jugó desde el 87, de septiembre del 87 a mayo del 88. El campeón vigente, pues que lo acabamos de escuchar, fue la carrera del Porto. Y el PSV llegaba como campeón de la Liga 86-87 a la Copa de Europa. En 16avos se enfrentaría al campeón de Turquía, al Galatasaray. Y en la ida, jugando como locales en Holanda, ganarían 3-0. En la vuelta de visitantes perderían 2-0 para un global de 3-2. En octavos se enfrentarían contra el Rapid Viena de Austria. En la ida de visitantes ganarían 2-1 y en la vuelta ganarían de locales 2-0 para un 4-1 global. En cuartos se enfrentarían con el equipo en el que surgió Zinedine Zidane, el Girondins de Bordeaux, el equipo francés, empatando a un gol en la ida de visitantes en Francia y empatando a 0 goles en la vuelta. Aquí pasa algo y es que el último partido que gana el PSV Eindhoven, o sea, que gana el partido como tal, fue la vuelta a los ¿El octavos, que PSV es qué? ¿cómo así? ¿El PSV Eindhoven? Sí, Eindhoven. Sí, es el PSV, el último partido que ganó de Champions de esa temporada fue contra el Rapid Viena en la vuelta en Holanda, porque en cuartos empatan los dos partidos y por el gol de visitante pasan. En semis se enfrentan contra el Madrid y la ida en el Santiago Bernabéu empatan 1-1 y la vuelta en Holanda empatan 0-0, por lo tanto otra vez por el gol de visitante vuelven a pasar y llegan a la final. La final se disputa un 25 de mayo de 1988 en el Neckarstadion de la ciudad de Stuttgart, en Alemania. La verdad, un partido muy de trámite, o sea, un partido de 0-0, partido digno de su resultado. Eh, por el lado del Benfica, no había jugadores muy que destacaran mucho. Digamos, el que más destacaba era el arquero, que yo creo que a muchos les suena, el señor Silviño. Y por el lado del PSV Eindhoven, tampoco habían jugadores que destacaran mucho, menos un defensa central que me parece a mí históricamente es uno de los mejores defensas centrales y las cifras lo dicen, es el defensa central con más goles, el señor que actualmente dirige el FC Barcelona, Ronald Koeman. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Se lo esperaba? ¿No se lo esperaba? ¿Qué pasó ahí? Sí, Ronald Koeman, pues actual técnico del Barça y pues historia pura del equipo catalán que fue parte del Dream Team. Y como les comentaba al principio de este podcast, de este capítulo, les convirtió el gol de la primera Champions del Barça, un tiro libre al minuto 117 contra la Sampdoria en Wembley, que ya sabemos que Wembley es un estadio que se le da bien al Barça porque ganó esa final, y en la del 2011 con el mejor equipo que se ha visto de Guardiola, donde ganó 3-1 contra el Manchester United. Entonces, pues Koeman, un ídolo, un estandarte del Barça, que pues actualmente no se le puede juzgar mucho porque pues no tiene dirigentes y no tiene como un rumbo eh, establecido para poder llevar al Barcelona, ya que no Listo. tiene... Vea, bueno, el técnico era el señor Gus Hiddink, que actualmente es entrenador de la selección de Curazao, y el capitán de ese equipo era Eric Gerets, que pues actualmente pues queda como técnico libre, que acaban de abandonar el Al Jazeera, y su hijo Johan Gerets pues también es futbolista. Por la tanda de penales empezaría el jugador que usted acaba de nombrar, Ronald Koeman marcaría el primer gol, luego Elso Coelho por parte del Benfica marcaría el 1-1, luego Wim Kiev marcaría el 2-1, Dito 2-2, Ivan Nielsen 3-2, Hajiri 3-3, Gerald Van Nerburg marcaría el 4-3, Antonio Pacheco el 4-4, Soren Lerby el 5-4, Carlos Moser el 5-5, Anton Jansen el 6-5 y Antonio Veloso por parte del Benfica fallaría el sexto tiro de su equipo
dejando al PSV campeón de esta edición de la Copa de Europa. Y vea, le cuento algo, Sebastián, por muchas personas esta edición es, por así decirlo, clasificada, encasillada como una de las peores temporadas. O sea, como ya lo mencioné, el Eindhoven no ganó ningún partido entre cuartos y la final, o sea, los empató todos y quedó coronado, esto sí es real, como el campeón menos vencedor de la historia de la Champions. Aunque igualmente ganó el triplete y se dio una vaina muy rara y es que hubo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores empatados por el primer lugar en los goleadores con con cuatro goles. Y el segundo lugar pues también estuvo empatado por varios jugadores que marcaron de tres goles. Eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 jugadores empatados con tres goles. Entonces pues no sé, me pareció a mí una final que no tenía mucha emoción, me pareció una temporada de la Champions poco digna para, para participar y fue la tercera final que perdía el Benfica después de la maldición de el señor, ¿me recuerda el apellido? Recordemos que en el episodio pasado hablamos de Bela Goodman, el técnico La que Goodman sí que ganó las Champions fue con Eusebio jugando en el... exactamente en el 63, 64, si no estoy mal. Entonces, bueno, Sebastián, ¿le parece si avanzamos a las anécdotas? Me parece perfecto, pues porque después de haber escuchado esas ediciones de la Champions un poco aburridas, en donde el fútbol no fue el protagonista, pues es mejor seguir con unos daticos más interesantes para ustedes, queridos oyentes. Entonces, pues comienzo yo con las anécdotas. Como les había comentado, mi anécdota el día de hoy iba a ser acerca del central italiano Gaetano Esquirrea. Recordemos que en esa época, en los 80s, lo nombraban a él junto a Baresi, Franco Baresi, como los mejores centrales italianos del momento. Recordemos que Franco Baresi fue un estandarte del Milan, quien le ayudó mucho y le enseñó demasiado a Paolo Maldini para que fuera creciendo como lateral izquierdo y como central por esa banda izquierda. Bueno, entonces, pues mi anécdota es la siguiente. Él, en 1989, lastimosamente, sufre su muerte, pero pues es una muerte un poco, pues tiene unas cosas curiosas en donde él visita Polonia en calidad de observador porque acompañaba a su equipo, pero estaba en ese momento lesionado a la Juventus. Iban a disputar un equipo allá en Polonia, el Gomik Zabrze, y pues era un partido por la Copa, Copa de la UEFA, actualmente la Europa League. Entonces él fue, visitó y de regreso, cuando se iba devolviendo en su auto, sufrió un trágico accidente automovilístico y el 3 de septiembre de 1989 moría el icónico central italiano, Esquirrea y estandarte de la Juventus de Turín. ¿Qué le parece, mi querido Juan Esteban? Estamos un poquito tristes, ¿no? Los últimos capítulos siempre damos anécdotas tristes. Sí, hoy mi anécdota también estaba deprimente, estaba triste, me dan ganas de llorar escuchando estas dos anécdotas. Pero bueno, yo voy con mi anécdota y como ya les había hecho un pequeño spoiler al comienzo del podcast, que les dije que el Everton no pudo asistir a a la temporada 85-86 por la tragedia de Hazel, pues yo les voy a contar qué fue la tragedia de Hazel, pues para que sepan un poco y espero que no la hayan conocido. Era el 29 de mayo de 1985, era la final de la Champions Copa de Europa de esa temporada y se enfrentarían el Liverpool contra la Juventus de Turín.
Eh, ¿Qué pasó? Como es bien sabido, para las finales se venden cierta cantidad de boletas para los aficionados de un equipo, cierta cantidad para los aficionados de otro equipo y otra cantidad que se venden para las personas de la ciudad donde queda el estadio de la final, pues para que vayan. Entonces, pues la UEFA había asignado las cantidades y había asignado una de las puntas, no estoy seguro si era norte o sur, para, para los aficionados del fútbol belgas, porque Heysel queda en Bruselas, en Bélgica. Y pues de alguna forma muchos de los hinchas más radicales del Liverpool lograron conseguir las, las boletas para, para acceder a esas zonas. Eh, ¿Qué pasó? Empezaron a presionar mucho. Además estaban en estado de embriaguez y estos aficionados del Liverpool empezaron a tirar objetos, se abalanzaron sobre muchos aficionados de la Juventus y eso produjo una avalancha eh, en la cual quedaron como aprisionados por una parte contra el muro donde finalizaba la gradería y por otra parte, o sea, en la parte de arriba de la gradería estaban aprisionados unos de la Juventus y en la parte de abajo como contra las vallas protectoras contra estas eh, pues, estructuras metálicas estaban aprisionados otros jugadores de otros hinchas de la Juventus. Por lo tanto, como estas eran fijas y no había salida de emergencia, pues la presión como que empezó a hacer sus efectos y lo que hizo la logística del estadio no fue liberar a las personas, sino que crear como un perímetro, el cual no sirvió de nada y pues muchos aficionados terminaron saltando al campo armados con palos y otros objetos y pues nada, al final la situación se prolongó durante muchos minutos y pues los aficionados que estaban ahí aplastados pues terminaron muriendo por asfixia, aplastamiento y crisis de ansiedad. Lastimosamente hubo 39 heridos, perdón, 39 muertos y alrededor de 600 heridos. Y ya finalmente terminó pasando eso. Luego la Juventus con con un gol de penal de Michel Platini se proclama campeón de la, de la Copa de Europa. La Y edición para el fútbol, 85. exactamente, y para el fútbol inglés hubo una sanción bastante fuerte y fue que, pues primero se vetó por completo todavía a los denominados hooligans, que son, por así decirlo, las barras bravas. Y además, el Liverpool fue sancionado con 10 años sin poder participar en competencias europeas y todo el fútbol inglés fue vetado por 5 años de participaciones europeas. Finalmente, pues, se eliminaron en los estadios las zonas sin asiento, o sea, todas las localidades tenían que tener asiento y se eliminaron las vallas protectoras o pues, digamos, estas rejas o mallas que no, que es que terminan como en esto. También se prohibió pues durante ese entonces la entrada a los estadios de banderas y elementos rígidos, se incrementaron las medidas de seguridad en los accesos, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, se prohibió el acceso de botellas de vidrio y se instalaron cámaras de videovigilancia en muchos estadios. Entonces, pues, además también a muchos clubes que para ese entonces, digamos, apoyaban a los hinchas a que entraran, que eran parte como esas barras bravas, eh, se les pidió por completo que dejaran el apoyo económico y además de esto, pues salió una película, 4 libros y 2 canciones que finalmente como que hacían una conmemoración a esa tragedia. Esa es mi anécdota, un poco triste al parecer. Una muy buena anécdota. Déjeme felicitarlo, mi querido Juan Esteban. Muy buenos datos y de verdad que pues es algo un poco triste que ojalá nunca vuelva a pasar en el fútbol y pues en especial acá, pues porque ya sabemos que en el fútbol europeo es difícil que ocurra, ya sabemos que a veces hay incidentes a las afueras, a los alrededores
de los estadios cuando van las barras bravas de ciertos equipos, como la Estrella Roja o los equipos de Grecia, que a veces arman sus trifulcas, pero pues nunca van a igualar esto. No, Entonces, pues además, en los es enfrentamientos, para... Sí, sí, sí. escúcheme, en los El aviso también enfrentamientos, puede ser para el fútbol latinoamericano, en sí, donde, claro. pues, lastimosamente a veces sí ocurre. Entonces, Vea, lo que le iba a decir, o sea, este concepto de los hooligans, o sea, en Inglaterra se pudieron eliminar los hooligans dentro de los estadios, pero no a los alrededores de los estadios. Pues obviamente en este momento no hay público, pero para la Eurocopa del 2016, o sea, afuera de los estadios era una manada de animales. O sea, los hooligans son, por así decirlo, es como traducidos como gente agresiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué hizo la Football Association, que es la Federación de Fútbol en Inglaterra? Eh, las entradas para un partido de la Premier League son increíblemente caros. O sea, es una cosa que es, o sea, una cantidad muy, muy alta que los hooligans no pueden costear, además de pues, ya no tener el apoyo económico de los equipos. Eso elimina a los hooligans dentro del estadio. En cambio, aquí en claro, Colombia, pues vemos que una entrada a norte, una entrada a sur vale 7.000, 8.000, 15.000 10 pesos mil pesos, que se los consigue cualquier 20 persona. mil en finales, sin mucho. Sí, entonces, pues, Sí, es complicado y además le meten mucha presión a los equipos acá en Latinoamérica, pero... así es. Y pues recordemos también que los hooligans, como comentaba Juan Esteban, es como la clase obrera ya de Inglaterra. Y pues los más recordados son los del West Ham United, que decían que eran los más duros, los hinchas más complicados allá en Inglaterra. Pero bueno, entonces yo creo que con ese par de anécdotas un poco tristes, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Capítulo número 2 en esta miniserie de campeones inéditos de la Copa de Europa, en donde esperen el tercer capítulo. Y nada, entonces, queridos oyentes, muchísimas gracias por el apoyo y pues vamos a seguir creciendo. Esto lo hacemos con ustedes, con todo el ánimo y el cariño del mundo. Y espérennos también, porque ya pronto van a escuchar este podcast por Spotify y iVoox. Hasta la Así próxima. es, así es. Muchas gracias a todos. Pues ya saben, acuérdense de suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, estar pendientes, que en cualquier momento aparecemos en Spotify y ustedes ni cuenta se dieron, entonces estén pendientes. Y pues ya saben, seguirnos en Instagram, ya saben, traten de interactuar con nosotros por las redes, porque para los especiales de los equipos esperamos tenerlos en cuenta ustedes. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao.